Te das cuenta de la verdad el día en que nadie se sienta a tu lado. No el día en que te celebran, sino el día en que caes y nadie extiende la mano. El día en que miras alrededor buscando un rostro conocido y descubres que esas personas que llenaban tu vida solo estaban ahí cuando tú dabas, no cuando necesitabas recibir. Ese día la realidad no te golpea, te despierta. Es la noche en la que entiendes que el mundo no te debe compañía, que el cariño no se mendiga y que quienes desaparecieron no se fueron, solo se mostraron. Ese es el verdadero inicio de todo crecimiento profundo, cuando descubres que no es la vida la que te abandonó, sino el decorado ilusorio al que te aferrabas. Arturo, como tú, como cualquiera, también pensó que lo habían dejado solo porque algo en él estaba mal. ¿Por qué falló? Porque no era suficiente. Porque quizá no merecía amor ni apoyo. Pero la verdad era otra, no estaba siendo castigado, estaba siendo filtrado. Y mientras trataba de entender por qué todos se habían alejado justo cuando más los necesitaba, la soledad comenzó a revelar lo que ninguna compañía falsa hubiera permitido ver, que a veces lo que te salva duele primero. Que la limpieza emocional no se siente como bendición, se siente como pérdida. Que antes de iluminarte por dentro, la vida te apaga por fuera. La psicología lo llama ruptura de identidad, el momento en que tu cerebro deja de buscar validación externa y empieza a preguntarse quién eres sin aplausos, sin testigos, sin respaldo. Es el colapso necesario para que surja un yo más verdadero. Por eso la soledad que sufres no es un error, es cirugía sin anestesia. Quita lo podrido, arranca lo que ya caducó. Duele. Claro que duele. Pero el dolor no es enemigo. El dolor es mensajero. Es la señal más clara que existe de que estás saliendo del molde de lo pequeño. Y el molde nunca se rompe en silencio, cruje, estruja, desgarra. Y cuando se abre, ya no eres el mismo. El estoicismo enseña algo que pocos comprenden, que cuando pierdes apoyo externo, descubres que el verdadero sostén siempre estuviste llamado a encontrarlo dentro. No es resignación, es reinicio. No es indiferencia, es soberanía personal. Nadie viene a salvarte, dicen algunas personas como frase pesimista. Los estoicos la dicen como revelación liberadora, porque el día que entiendes eso, dejas de esperar y empiezas a construir. Ya no buscas quien te sostenga, te conviertes en raíz. En el caso de Arturo, lo primero que apareció no fue fuerza, ni valentía, ni claridad. Fue vacío. Ese enorme silencio que no es la ausencia de ruido, sino la presencia de ti mismo. Nadie te explica que el primer tramo del camino hacia la verdadera estabilidad es incómodo. Porque cuando ya no hay voces ajenas diciéndote quién debes ser, por primera vez en la vida tienes que escucharte. Y al escucharte, entiendes la primera gran lección, no estabas perdiendo gente, estabas perdiendo dependencia. El cerebro humano está programado para buscar tribu porque en la prehistoria estar solo equivalía a muerte. Por eso cuando te quedas sin apoyo emocional sientes angustia real. Es primitivo. Pero lo que la mayoría desconoce es que también existe otro programa más elevado, la neuroplasticidad. La capacidad del cerebro de reconfigurarse. Lo que en un principio sientes como abandono, unos meses después se convierte en independencia emocional, en fortaleza resiliente, en claridad, en poder personal. Por eso la soledad es puente, no sentencia. Fase, no destino. Entrenamiento, no condena. El dolor limpia. El silencio ordena. La soledad afila. Pero hay algo más profundo. En física cuántica, el observador cambia lo observado. Cuando te quedas completamente solo, te conviertes en tu propio observador. Y al observarte, comienzas a colapsar una versión distinta de ti. Es decir, creces, no porque alguien venga a darte fuerza, sino porque toda la energía que antes se fugaba en complacer a otros comienza a dirigirse hacia ti. Ahí empieza la metamorfosis. No cuando te valoran, sino cuando ya no te importa quién no lo hizo. Hubo un momento en la vida de Arturo en el que dejó de preguntarse ¿por qué me dejaron? Y empezó a preguntarse ¿por qué yo mismo no me acompañaba? Y esa es la pregunta clave que separa a los que sanan de los que se hunden. Porque la soledad no destruye, desnuda. Te muestra de manera cruda si tú mismo eres una presencia suficiente para habitar contigo. Y si al quedarte solo sientes que te hundes, es porque antes vivías sostenido por algo frágil. Es el despertar más duro pero también el más necesario, descubrir que durante años no fuiste protagonista de ti, sino asistente emocional de otros. El día que Arturo aceptó eso sin victimismo, sin autocompasión, sin culpa, algo hizo clic. Porque aceptar no es rendirse, es recuperar control. Y ahí empezó a levantarse. No porque alguien vino a motivarlo, sino porque se atrevió a conocerse. Marco Aurelio escribió,
El hombre noble se exige a sí mismo, el vulgar exige a los demás. Cuando entiendes eso, dejas de suplicar compañía y comienzas a darte dirección. Y cuando te das dirección, ya no esperas libertad, te vuelves libre. Aquí es donde llega la segunda revelación: la mayoría no se alejó porque tú cayeras. Se alejaron porque, si crecías después de caer, no podrían manejar la versión fuerte de ti. Hay personas que te prefieren roto, porque así no la superas. Prefieren que dependas, porque así no te vas. El distanciamiento no siempre es rechazo, a veces es incapacidad. No todos tienen el estómago para ver tu renacimiento. Hay quienes solo saben acompañarte mientras no amenaces su sensación de superioridad. Cuando Arturo comenzó a reconstruirse, comenzaron a reaparecer los mismos que antes se habían ido. Pero él ya no era el mismo. Porque el que se levantó no fue el hombre que cayó. Fue otro. Más consciente. Más selectivo. Más entero. Ahí comprendió que la verdadera soledad no ocurre cuando no hay nadie, sino cuando uno se traiciona a sí mismo para no quedar solo. Esa fue su última muerte interior. La definitiva. Después de eso ya no volvió a necesitar validación, y desde ese momento fue libre de verdad. Y tú, aunque no lo hayas notado todavía, estás en ese mismo proceso. Estás siendo vaciado para ser llenado con algo más grande. Estás siendo despojado para ser fortalecido. Estás siendo separado para ser revelado. La vida no te apartó de esas personas porque no fueras digno de ellas, sino porque tu destino no puede construirse rodeado de lo que te mantiene pequeño. La soledad es la sala de espera antes del siguiente nivel. Es el momento en el que dejas de ser quien fuiste y empiezas a ser quien estás destinado a ser. No llega para destruirte, llega para recordarte. El mundo quiere compañía rápida, tú estás siendo formado para compañía verdadera. El promedio busca atención, tú estás siendo entrenado para propósito. Los demás huyen del silencio, tú estás aprendiendo a escucharte. Por eso te sientes distinto, porque lo eres. ¿Quieres saber cuándo termina esta fase? Cuando ya no te duela. Cuando ya no extrañes nada que no te alimenta. Cuando puedas estar contigo sin mendigar distractores. Cuando la paz ya no sea algo que buscas, sino algo que eres. Y ahí, justo en ese punto, ocurre el cambio más sutil pero más poderoso. Dejas de sentir que nadie está contigo, para sentir que tú bastas. Y cuando tú bastas, entonces la vida te trae compañía verdadera, no por necesidad, sino por correspondencia. Así es como se sale adelante cuando nadie está a tu lado, no esperando que alguien llegue a sostenerte, sino convirtiéndote en alguien que no se derrumba aún sin testigos. Te levantas sin aplausos. Te sanas sin espectadores. Te reconstruyes sin reflectores. Y cuando lo logras, lo que antes te rompía ahora te revela. Lo que antes te dolía ahora te fortalece. Lo que antes te aislaba ahora te impulsa. No estás solo porque la vida te rechazó. Estás solo porque estás siendo preparado. Tu crecimiento es demasiado grande para construirlo rodeado de ruido. La gente no te abandonó, fue apartada de tu camino porque tú no podrías avanzar cargando peso muerto. Recuerda esto siempre: cuando Dios, el universo o la vida te quitan algo, no es porque lo perdiste, es porque ya no lo necesitas para convertirte en quien estás destinado a ser. La verdad es esta: nadie te aplaudirá mientras estás construyendo tu transformación. Nadie te felicitará mientras sanas en silencio. Nadie estará ahí cuando te toque romper las cadenas que llevas dentro. Porque el renacer es un camino que se recorre sin testigos. Y aunque al principio se siente como abandono, después te darás cuenta de que era protección. No te dejaron solo, te dejaron intacto para que no te contaminaras de lo que iba a frenarte. Lo que hoy te duele no es soledad, es purificación. Estás pasando por el túnel donde la vida te pregunta: ¿quieres seguir siendo quien eras o te atreves a convertirte en quien puedes ser? La mayoría responde con miedo, tú estás respondiendo con coraje. Si sigues aquí, escuchando estas palabras hasta el final, no es casualidad, es señal de que ya estás cruzando el umbral. Lo que ves como vacío en realidad es espacio, espacio para construirte, espacio para fortalecerte, espacio para recibir lo que viene. Mira atrás por un instante. ¿Cuántas veces te callaste para no incomodar? ¿Cuántas veces te traicionaste a ti mismo por compañía? ¿Cuántas veces sostuviste a quienes jamás te sostuvieron? Ya no. Ese ciclo terminó. Hoy no estás perdiendo gente, estás dejando de perderte a ti. Hoy no estás sin apoyo, estás sin distracción. Hoy no estás sin compañía, estás con la única presencia que realmente necesitabas, la tuya. La gente te verá renacer y pensará que fue de un día para otro, pero tú y yo sabemos la verdad, que hubo noches donde te rompiste sin que nadie lo notara,
que hubo días donde te levantaste sin tener fuerza, que tragaste lágrimas para no rendirte, que abrazaste el silencio cuando era más fácil huir. Eso te convierte en alguien distinto, alguien que no vive del aplauso, alguien que no mendiga validación, alguien que ya no se arrodilla emocionalmente ante el abandono. Quédate con esto. Cuando aprendes a caminar sin apoyo externo, tu alma deja de tener miedo. Ya no dependes, ya no ruegas, ya no te quiebras por ausencias. Y en el momento en que ya no necesitas compañía para sentirte completo, es cuando la vida empieza a traerte la compañía correcta. Primero te quitan lo falso, después te entregan lo verdadero. Así que no te lamentes por quien se fue. Agradece lo que reveló. Hay personas que solo estaban en tu vida para encenderte el dolor necesario para despertar tu poder. Y tú ya despertaste. Lo único que falta ahora es que sigas adelante sin mirar atrás, sin disculparte por crecer, sin bajar tu luz para encajar en rincones oscuros. Si estas palabras resonaron dentro de ti, si sentiste que la vida te habló a través de este mensaje, entonces no te guardes esto solo para ti. Suscríbete, comenta, comparte este vídeo. Porque así como tú necesitabas escucharlo hoy, alguien allá afuera lo necesita para no rendirse mañana. Estás saliendo adelante, y lo estás logrando aún sin testigos. Y cuando vuelvas a levantarte, porque vas a levantarte, esta vez nadie podrá volver a derribarte. No terminas aquí, aquí comienzas.